amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Creciendo en el Amor. Un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a la invitación que las Hijas de la Caridad de Miami le hicieron al movimiento Castos por Amor. Los acompaña Angélica Duarte, una servidora, junto a José García, otro servidor. Miembros del movimiento. Así que, bueno, como siempre les recordamos, este proyecto de Casa María del Caminante es nuevo, es un proyecto católico que se lleva en las redes sociales y que necesita de su apoyo para que lo difundan, para que les digan a sus conocidos que hay nuevos temas católicos que se están produciendo para ustedes. ¿En dónde se puede conseguir el contenido de Casa María del Caminante, José? Pues fíjate, nos encontramos en WhatsApp, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Tenemos también nuestra página web, casamariadelcaminante.org, y nos encontramos también en Instagram. Muchas opciones, está variada. La que más le gusta es la que pueden promover. Esta transmisión se hace en vivo por YouTube y Facebook. Y también los invitamos a hacer donaciones a aquellos que puedan para que también este medio de comunicación crezca. Lo pueden hacer vía Zelle. ¿Cuáles son los datos, José? Pues el número a marcar para hacer la donación vía Zelle es 786-367-1657. Repito, 786-367-1657. Pues ya lo saben. Entonces, como cada semana traemos para ustedes algunos temas diferentes y quisiéramos también que ustedes nos sugirieran aquello de lo que quisieran escuchar o que habláramos. Y son temas orientados a la castidad, a la pureza, a la sexualidad humana. Hoy tenemos un invitado muy especial, de verdad que es especial, y es un sacerdote que tiene nada más ni nada menos que 45 años en la vida consagrada. Él es muy conocido en EWTN, tiene un programa de televisión y uno de radio, y yo sé que tan pronto diga el nombre de ese programa de televisión ya van a saber quién es. Su programa es Conozca su Fe Católica. Así que para nosotros es un honor, un privilegio darle la bienvenida hoy al Padre Pedro Núñez. Muchísimas gracias, Angélica y José, muchísimas gracias por tenerme entre ustedes. De verdad que me siento muy agraciado, bendecido por Dios por esta oportunidad y en lo que pueda servirles a través de este espacio, pues a la orden, aquí estoy. Pues gracias, Padre. Bueno, en el programa suyo de Conozca su Fe Católica, yo veo que a veces le hacen preguntas fuertes, preguntas Sí. que no cualquier sacerdote respondería. Y usted lo hace. Es más, pues recuerdo que en algún momento comentaba que sí, hasta pedía este tipo de preguntas así, que retadoras, digamos. Entonces, por eso invitamos a hablar de un tema que es un poco, digamos, sensible, y es el del celibato, el tema del celibato en nuestra Iglesia Católica. Pero para eso, ¿qué tal si nos vamos un poco a su historia personal? Para aquellos que no lo conocen y todo, cuéntenos de su llamado, de cómo se dio ese sí al Señor, un sí que le lo llevó a decir no a muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Angélica, y es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes donde se encuentren. Y les animo para que ustedes sigan con este ministerio y sigan apoyando este ministerio, porque si algo necesita el mundo hoy día es presencia de Dios. Estamos en un mundo donde hay una terrible ausencia de Dios, y no solo fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia también hay gente muy santa, tanto dentro como fuera de la iglesia hay gente muy entregada a las cosas de Dios, pero también desafortunadamente hay gente como que se ha dejado influenciar un poco o bastante por la mentalidad del mundo, que es una compra-venta de carne. Y lo digo así porque así lo veo, así lo siento.
Por ejemplo, el no tener relaciones sexuales a una edad corta es como que le pasa a esta persona, es extraña, ¿no? La cantidad de niños que se envían fotografías de tipo sexual, la cantidad de mujeres, hombres jóvenes que están envueltos en pornografía, es toda una cosa como que demoníaca, ¿verdad? Es una cosa del mismo Satanás, porque todo eso no se aparta de Dios. Entonces, tenemos otra parte que en este caso pues es el celibato o la vida consagrada a Dios, la virginidad consagrada al Señor. Y eso como que parece una cosa imposible de realizar, porque de nuevo tenemos una mentalidad excesivamente carnal. Yo quería tres cosas en la vida y una de ellas era casarme y tener hijos, tener 12 hijos. Yo quería tener una familia grande. Yo soy de Cuba originalmente y habíamos pasado por una situación muy difícil en nuestro peregrinar de Cuba a Estados Unidos. Yo vine con un hermano, yo tenía 13, 14 años, mi hermano tenía un año y medio menos que yo. Y al principio nos sentíamos realmente traumatizados por la incapacidad de estar con nuestros padres. Ellos se tuvieron que quedar en Cuba. Nosotros vinimos para Estados Unidos, fuimos a través de Caridades Católicas a un campamento para niños o jóvenes que se llamaba Mantacumbe, a través de la organización llamada Pedro Pan. Y ahí estuvimos como un mes y después nos enviaron a Nueva Orleans, que es donde hemos estado desde prácticamente ese tiempo. Fuimos a casa de una pareja que ya era bastante anciana. Nos pudieron aguantar, éramos 4 de nosotros, mi hermano y yo y otros 2 hermanos. Nos enviaron entonces a un orfanato, un orfelinato que se llama Hope Haven, y ahí estuvimos con salesianos hasta 7 meses después que nos pusieron en un foster home, es decir, una pareja de cubanos, una familia cubana que nos brindó su apoyo. Y entonces, en otra de Caridad Católica, pues estuvimos con ellos. Éramos como 8 en total los muchachos. Y bueno, pues yo crecí con muchos remordimientos por dentro porque yo quería estar con mis padres, no podía verlos, no podía abrazarlos. Y al mismo tiempo como que una, un, un, un sentimiento de enojo, un sentimiento de enojo y también como que de despego. Ay, se me ha caído. Tranquilo, padre. Sí, el audífono, pero como está bueno, oigo suficiente. El Bueno, caso es que yo no quería nada que ver con Dios. Yo pensaba que si Dios existía, Dios tenía que ser malo. Porque ¿cómo permitir que unos niños, esto comenzó a la edad de 7, 8 años, cuando el gobierno de Fidel Castro envió un grupo de militares a casa de mis padres y le dijeron que tenía 24 horas para salir de ahí, le dijeron a mi padre. Y mi padre pregunta, ¿y a dónde vamos a ir? Y pues ellos dijeron, no nos interesa, lárguense de aquí porque el gobierno necesita este lugar. Papá nunca se había metido en política ni nada por el estilo y papá cae al suelo llorando y por primera vez yo veo a mi padre como que en el suelo, como si fuera, no sé, una persona incapaz de enfrentar una situación y todo lo que yo pensaba de mi padre, que era un héroe, que era un hombre en control de su vida, un hombre de Dios, etcétera, como que lo vi desplomarse en el suelo y como que para mí eso fue, pues, un golpe muy duro emocionalmente. En Estados Unidos, pues yo no creía en Dios. Y si creía en Dios, yo pensaba de nuevo que Dios tenía que ser muy malo. Pero yo tenía un vacío muy grande dentro de mí. Y yo buscaba cómo llenar ese vacío. Y trataba de buscarlo, pues, con amigos, eh, con mujeres. Yo tuve muchas novias. Soy feo, pero tengo buen gusto. El caso es que ya yo estaba para casarme cuando estaba en la universidad, pero tuve un encuentro muy fuerte con el Señor Jesús. Y cualquiera puede decir, no, pero eso realmente no fue nada del otro mundo, porque encontré un pedazo de papel en el suelo cuando iba de un edificio a otro en la universidad para tomar otra clase. Y vi ese papel todo arrugado, todo sucio. La pintura de Jesús, el busto de él,
y abajo el lema que decía, come to me, ven a mí, de Mateo capítulo 11, versículo 28. Y eso me impresionó porque yo decía, pues, si Dios existe, tal vez ese papel no era para quien se dio, sino que era para mí, para que yo estuviera como que deseoso de encontrarme con ese que quiere que yo vaya a él. Y un día estaba pasando por la capilla de la universidad que se llama Christ the King, Cristo Rey, y como que sentí un impulso muy grande de entrar. Y ahí pues mi primera oración después de mucho tiempo que brota del corazón, y la oración era, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer. Y de ahí comenzó a haber un hambre de Dios, una sed de Dios dentro de mí. De nuevo, como dije anteriormente, pues yo tenía bien planificada mi vida, ¿no? Pero como que el Señor viene a cambiarlo todo y empiezo a sentir el deseo de servirle, ¿sí? Pero de servirle de verdad, es decir, no haciendo cositas de vez en cuando para apaciguar mi conciencia, sino que yo quería servir al Señor y quería servirle con todo mi corazón, porque yo había encontrado el tesoro que quien lo tiene todo, la perla de gran precio. Claro que estaba en el principio mi conversión, pero yo sentía como que mi vida era totalmente diferente. Ya yo no era la persona violenta que yo era antes, ya no era la persona amargada que yo era antes, ya no era la persona vacía que yo era antes, sino que mi vida comenzaba a cobrar un sentido, una razón de ser mucho más bella, más amplia de lo que yo jamás había experimentado. Y el caso es que empezó a venir la idea a mi mente que él quería que yo sirviera como sacerdote. Y yo me negaba, yo decía, no, 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 no. Yo tenía un concepto muy equivocado del sacerdocio. Yo pensaba que los sacerdotes y las religiosas eran como gente que no tenía nada mejor que hacer con su vida. Y se metía entre cuatro paredes y allí pues existían, se morían, ¿no? Y me di cuenta que no era del todo cierto, no era cierto. Había gente así que entraba al seminario simplemente para escapar de alguna realidad que querían escapar, pero había muchos que realmente querían consagrar su vida al Señor y vivir en amor al servicio de Dios. Y bueno, pues yo le dije a mi futura esposa, dije, mira, me acaba de llegar la carta de aprobación. Yo pensaba que yo había Tenía una aplicado para novia, entrar en el seminario. una novia ¿Mm? seria, entonces, tenía una Sí, novia sí, seria. sí, no, era seria, sí, definitivamente. Por cierto, ella se mudó para Miami. Yo nunca más la vi. Yo estoy seguro que ella me ha visto varias veces, pero yo nunca más la vi. Yo la quise mucho, pero yo quería sacarme esa espina de mi corazón y como que probarme a mí mismo que eso no era para mí, que el sacerdocio no era para mí, porque la idea no me dejaba tranquilo, ¿sí? Y entonces entré en el seminario y me asignaron un director espiritual que me dijo, Pedro, no te vas a hacer justicia ni a ti ni a Dios, a no ser que te quedes aquí un año. Pues ese año ella se fue, nunca más la vi. Y yo decía, pero ¿para qué tú me quieres si yo no sirvo como sacerdote? Yo no podía hablar en público. A mí me temblaba todo, ¿sí? Yo fui el único seminarista que nunca predicó en la capilla del seminario. Yo pensaba que me iba a desmayar, no a caer en descanso espiritual, ¿no? Sino que me iba a desmayar de miedo. Pero bueno, Dios escribe recto con líneas torcidas. Dice que Dios escoge lo insignificante para hacer su obra. Y el Ahí caso vemos es que Padre, que Dios no elige a los capacitados, sino capacita a los elegidos, ¿no? Hay algo así que sí, qué sí, hermoso sí, que nos está compartiendo todo esto. Sí, Dios no escoge a los capacitados, Dios Él capacita a los que Él capacita a los elige, elegidos definitivamente, sí. y los llena. Pero yo no entendía eso en ese momento, ni nadie me lo había dicho tampoco. Y el caso es que, pues yo digo, Señor, si me quieres así como soy, con toda mi torpeza, con toda mi incapacidad, pues úsame como tú quieras, ¿sí? Ujú. Yo había pensado entrar en el monasterio de los benedictinos que está del otro lado del lago de Nueva Orleans para cuidar gallinas. Yo pensaba que tal vez Dios quería que yo cuidara gallinas, sí, como Sí. monje, pero Dios quería que yo cuidara sus ovejas. Y eso fue todo un proceso de descubrimiento y de aceptación, pues si es tu santa voluntad, yo la abrazo. No Ujú. estoy conforme, no estoy de acuerdo,
pero si es tu voluntad, yo la quiero abrazar. Igual que cuando una persona tiene un dolor, cuando una persona tiene un sufrimiento, o lo puedes rechazar o lo puedes abrazar como voluntad de Dios, porque Dios va a sacar algo bueno, algo positivo de eso que te lastima, de eso que te hace sufrir. El caso es que en mi situación, pues yo terminé mis estudios, eh, saqué una maestría en teología, fui ordenado sacerdote y me mandaron a una iglesia que tiene el mismo nombre de la capilla donde yo conocí al Señor en la universidad. Y el nombre es Cristo Rey, Christ the King. Ah, qué Y Dios en ese tiempo, la mamá de mi exnovia le mandó una carta a mi madre. Y en esa carta le dice que mi exnovia se va a casar, imagínate cuando, el mismo día que yo era ordenado sacerdote. Oh, él ordenó Y todo, se encargó de no todo. había ningún tipo de conexión. Es decir, yo dije, bueno, Señor, pues entonces tú quieres que ella sea esposa y tú quieres que yo sea sacerdote. Y así Sí, fue. Y ya ahora en mayo 21 cumplo 45 años de sacerdotal. Y sí, te puedo decir que el celibato funciona. El celibato es sí. posible. Que el Entonces, celibato con la claro, gracia de Dios sí se puede. pero espera ahí un momentito. José, comentario que tengas de esta primera parte que hemos escuchado. Bueno, el único comentario es Perdón, que estoy escuchando la José. historia y me imagino, el padre lo está contando así rapidito y superficial, pero para él haber hecho ese cambio de estar a punto de casarse y todo y de haber tenido la vida que tuvo, brincar a ser sacerdote, la experiencia obviamente ha dejado 90% sin explicar. Tiene que haber sido mucho más profundo. Nos aburriría de tanta cosa. Pero yo lo Sí, sentí también como una inquietud profunda que decía que no se podía quitar de la cabeza, ¿no? La idea del sacerdocio. Y de pronto también agradecimiento, Padre, de lo que nos relató, me da esa impresión, porque veo una vida de tristeza, de dolor, de resentimiento y de alguna forma ese encuentro con el Señor que fue con un papelito, como que lo mejoró, lo cambió, ¿sí? ¿Es por sí, es ahí más o decir, menos? yo entré al seminario diciéndome a mí mismo, vas a estar aquí una semana, después vas a salir, te vas a casar y vas a hacer tu vida. Pero cuando le das una uña al Señor, Él se agarra el cuerpo completo, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. Es decir, yo me di cuenta de que Dios sí quería que yo estuviera donde estaba. Y tenía miedo. ¿Para qué? Es decir, yo soy una persona muy afectiva. eh, yo necesito personas a mi alrededor con quien yo pueda compartir una vida más íntima. eh, pero Dios suple, Dios suple. Yo decía, yo no puedo ser serio, yo necesito una mujer, necesito una esposa, yo necesito hijos, yo necesito una familia, pero Dios me da una familia mucho más grande. Y lo digo de corazón, ¿sí? Eh, yo no tengo hijos biológicos, pero los tengo todos ustedes. Yo no tengo una esposa, pero yo sé que yo estoy comprometido con la iglesia. Y por eso uso este cuellito blanco, porque es como una alianza que los casados se ponen en el dedo, pues yo me pongo alrededor del cuello, para que el Señor me jale perdón, cuando yo no esté haciendo las cosas bien hechas, porque al fin y al cabo esto es un recordatorio de que yo le pertenezco a Cristo. Sí. Y Bueno, Padre, sí. Dios es todo para mí, en el sentido de que ya no necesito mujer, no necesito hijos biológicos, porque los tengo a Él. Y el que los tiene a Él, y lo digo de todo corazón, los tiene todo y nada le falta, como decía Santa Teresa de Ávila. Sí. Sí. Padre Pedro, o sea, también estamos hablando de este tema porque tuve la oportunidad hermosa de trabajar con usted 5 años, de conocerlo en áreas, digamos, fuera del trabajo, fuera de una cámara, ya Uh -huh. su Uh personalidad. -huh. Y yo le admiraba mucho eso, ¿no? Decía, ve, un celibato muy bien manejado. 45 años, padre. Eh, Ahora, la primera pregunta, son varias las que tengo, pero la primera es, ¿usted qué ventajas ve, ya que ha recorrido todo este camino del celibato? ¿Qué bueno ve del celibato?
Vamos a ir a la Santa Biblia. ¿Sí? Vamos a ir primero que todo a lo que dice el Señor Jesús. Él es el mero mero. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 12, dice el Señor: hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que no pueden tener relación sexual, físicamente no pueden. Otros fueron mutilados por los hombres, castrados, ¿verdad? Y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Porque cuando yo tengo esposa, cuando yo tengo hijos, yo estoy más abierto a servir. Cuando yo tengo, por ejemplo, yo conozco pastores protestantes evangélicos, algunos de ellos tienen problemas con sus hijos, están en drogas, por ejemplo. ¿Y cómo tú puedes ponerte delante de una congregación y decirle, ¿verdad?, a los muchachos, no usen drogas cuando tú sabes que tu hijo está usando? O arregla tu matrimonio cuando tú estás a punto de divorciar. En fin, cosas así, ¿no? San Pablo nos habla acerca de la importancia del celibato. Y nos habla en su carta, 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 32 en adelante. Dice así, si me permiten leerlo. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así con el casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas, se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Y termina San Pablo diciendo, porque es más largo, pero no quiero leerlo todo porque es muy largo. En el versículo 38 dice, así pues, el que se casa obra bien, pero el que no se casa obra mejor. Ok, bueno, interesante, o sea, le sirve para enfocarse más en su ministerio pastoral, más efectividad, Es decir, el celibato no es para todo el mundo, no es para el todos. sacerdocio no es para todo el mundo. Hay personas, de nuevo, como dije anteriormente, que entran en el seminario tratando de salir de una situación que no quieren enfrentar, cualquiera que ésta sea. Pero para la persona que se siente llamada por Dios, es decir, yo no cambiaría lo que Dios me ha dado por nada del mundo. No lo cambiaría. Sí, Eh, por muchos deseos que hubiera tenido de tener una esposa, una familia. Es decir, lo que Dios me ha dado, la bendición que Dios me ha dado, no lo cambiaría por nada del mundo. claro, claro. Porque yo me siento realizado como ser humano. Yo me siento realizado. Es decir, claro que a veces he tenido momentos de soledad, sin lugar a dudas. Pero qué rico para decir, Señor, mira, te entrego mis momentos de soledad porque yo sé que lo que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga. Y si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo soy feliz. Sí. Yo soy feliz. Padre, bueno, viene el momento de las preguntas ya difíciles. Dígame, ¿qué hace usted, qué ha hecho cuando llegan esos momentos de soledad, esos momentos humanos en esos 45 años en que la naturaleza entra? ¿Qué, guíenos ahí, háblenos un poco sobre eso, por favor. Tú te sabes la historia de las dos bestias. Ah, sí, pero compártala para quien de pronto no la ha Está bien. escuchado. O sea, dos jóvenes fueron a ver un anciano y le dijeron, mire, nosotros tenemos un problema grande. Entre nosotros hay como dos bestias que están constantemente luchando para ver quién gana. Una nos dice cosas que debemos hacer que son malas y otra nos dice cosas que debemos hacer que son buenas. Y estamos preocupados porque no sé cuál de las dos, no sabemos cuál de las dos va a ganar. Y el anciano se quedó pensando, les dice, ¿saben ustedes cuál va a ganar? Y dijeron, ¿cuál? Pues la que ustedes están dispuestos a alimentar más. Mm, ¿Qué hacer cuando vienen las tentaciones de la carne? ¿Qué hacer cuando uno se siente solo, necesitas compañía,
de una forma íntima qué hacer. Un día una religiosa de la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta va donde ella y le dice, madre, yo creo que por la mañana una hora de oración es demasiado, porque eso nos quita tiempo para servir a los pobres. ¿No cree usted que deberíamos de minimizar un poco el tiempo de oración? ¿Y sabe lo que le dijo Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta? De ahora en adelante usted va a orar 2 horas, porque usted no puede dar a los pobres el Dios que usted no tiene. Wow, sabiduría. Entonces, mi hija, bendito sea el momento de tentación, bendito sea el momento de soledad, bendito sea el momento en que siento como que estoy en el lugar equivocado. Ahí tengo que orar más, ahí tengo que doblar rodillas más, ahí Ok. tengo que alimentar más a ese que necesita estar dentro de mí en todo el sentido de la palabra para darme la fuerza que necesito para seguir caminando en la victoria de Jesucristo. Y sí Y recuerdo solo en que las manos de Jesús se puede. usted ¿Cómo? ora, recuerdo que ora todos los días en la mañana y me parece que en la noche también, pero en la mañana sí recuerdo que había un momento en que no Sí, se podía interrumpir porque estaba en su tiempo de claro. oración. Ok, Mira, qué buena Angélica, todo cristiano necesita tener una relación íntima con el Señor. No Ajá, podemos pretender ser cristianos si no tomamos tiempo para orar. Y la oración no es cambiar la voluntad de Dios para que Él haga lo que nosotros queramos hacer, sino para que nosotros nos podamos unir más a Dios y descubrir qué es lo que Dios realmente en su corazón de amor puro quiere para nuestro mejor bien. amén. Entonces, la única forma en que yo voy a poder ser feliz en esta vida es unido a Jesucristo. Y la forma en que yo voy a estar unido a Jesucristo, definitivamente, la Eucaristía es básica, básica, porque es su cuerpo y mi cuerpo que se unen y es la sangre de Dios que entra en mi sistema circulatorio y me hace fuerte para poder no solamente vencer los problemas de cada día, pero para poder regocijarme en esa plenitud que es la misma presencia de Dios. Por eso San Pablo habla de que somos templos del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, somos templos del Espíritu Santo. Hemos sido comprados a un gran precio. Entonces, cuando comenzamos a entender eso, a través de la oración particularmente, vivirlo, entonces la vida se convierte en algo precioso. ¿Por qué hay tantos cristianos frustrados, Angélica? ¿Por qué hay tantos cristianos que ni fu ni fa se llaman cristianos, pero realmente no se les nota que son cristianos? Porque no tienen una relación estrecha con el Señor Jesús. Entonces, la importancia de la oración, la Eucaristía, definitivamente, el sacramento de reconciliación, seguro que sí, pero la oración es básica, porque el que ora realmente, pues ese está en camino de la santidad, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere para ti y para mí también. ¿Y qué significa la santidad? Unirme más y más a ese que es el santo, que es Jesucristo. Jesucristo. Perfecto, Padre. Sí. Bueno, aquí voy a tomar una pausita para saludar a Celia López, a Edith Gran, que dice buenas tardes, saludos al Padre Pedro desde San Diego, California. Ah, María qué bien. Turcios Flores también dice bendiciones. Y Delia Cuaresma, Dios lo bendiga, Padre Pedro. Bueno, José, comentario antes de yo hacer una pregunta que tengo. A ver. Bueno, José pues está está, calladito, tú hablas mucho, Angélica. No, no, viera que José es calladito, pero él tiene unos comentarios, unas preguntas muy chéveres. Adelante, Muy José. bien, no, muy estaba bien. escuchando detenidamente al Padre y me acordé de algo que yo aprendí en mi camino espiritual en cierto punto, después de muchos años, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, si a mí me preguntaban 30, 40 años atrás, ¿por qué uno se va, por ejemplo, las monjitas que se van en claustro? Como que yo no podía entender eso. Y eso yo estaba convertido y todo, pero yo no podía entender cómo era ese aparte, si no, si tú tienes que servir, si tienes que dar frutos. Pero después con muchos años y con muchas crisis, ¿verdad? Aprendí, el Señor me enseñó que, y tiene que ver con la oración, como dice el Padre, en realidad el que se aparta para el Señor no está solo, que el Señor está Ujú. con él de verdad, sobrenaturalmente. No es, según el punto de vista del mundo,
y no conoce que Dios existe o que puede hacer eso con el ser humano, pues claro, hace sentido. No hace sentido que uno se aparte y esté en contemplación y en oración. Pero el que sabe y ha experimentado el Señor, busca y anhela ese espacio, ese encuentro Claro, claro, y Qué siente bueno. la claro. compañía. Sí. A mí Y me aquí gusta mucho estamos. la historia de este hombre que dejó de ir a misa, dejó de orar y todo lo demás, y ¿verdad? Decía que para qué si no valía la pena. Y el sacerdote de la parroquia fue a verlo un día. Y el Señor pensaba que el sacerdote le iba a dar un discurso, ¿verdad? De por qué tenía que regresar a la iglesia, y a la misa, orar, etcétera. Pero el sacerdote se sentó frente a la chimenea y la chimenea pues tenía fuego, ¿no? Las leñas estaban prendidas y estaban echando humo y fuego, etcétera. Y el sacerdote simplemente agarró un pedazo de hierro y como que apartó uno de los troncos de leña que estaba bien prendido, estaba echando fuego, y lo puso a un lado. Y poquito a poco ese fuego se fue apagando, 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 y quedó completamente apagado y frío. Puso el hierro en el suelo y se fue. Y después decía este hombre, este ha sido el mejor sermón que yo he recibido en mi vida. Porque es cierto, a medida que uno deja de hacer las cosas que Dios quiere para el bien de uno, y la misa, la oración, el sacramento de la reconciliación, etcétera, las obras de caridad, pues uno se va enfriando. Y después el espacio entre Dios y uno, o uno y Dios, se va haciendo más grande. Y a veces es más difícil regresar a Dios. Sí. Pero nunca es tarde si lo dices fuera, como dicen, ¿no? Y para Dios no hay nada imposible. Entonces lo importante es un llamado personal para ti que me estás escuchando. Este es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. Este es el día de regresar a Cristo. Y si estás cerca de Jesús, tienes oportunidad de estar mucho más cerca todavía. Si vas a misa una vez por semana, trata de ir dos, trata de ir tres. Si lees la palabra una vez por semana, trata de leerla más a menudo. Si oras 10 minutos al día, make it 20 minutos al día, ¿sí? Y después una hora y así. Mira, si nosotros siempre estamos pidiendo a Dios cosas, ¿no? Pero muchas veces lo menos que le pedimos es, Señor, dame una relación fuerte contigo. Que Ujú. al verme a mí, te puedan ver a ti. Y que yo, Señor, pueda llevar muchas almas a tus pies, particularmente de mis familiares. ¿Y Amén. cómo se va a hacer eso? Uno tiene una relación estrecha con el Señor. No hay otra manera. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Padre Pedro, tenemos que hablar también de la parte difícil. O sea, la parte difícil es esto que nos dijo al inicio y nos lo repitió en un momento, que usted en el seminario conoció de personas que ingresan ocultando ciertas realidades. Claro, O sea, claro. digamos, una homosexualidad o una Sí, desviación. sí. Esas situaciones han herido bastante a nuestra iglesia. Y, Claro. y tristemente pasa como ya es sabido que como los aviones, ¿no? Que son muchos los que vuelan y funcionan perfectamente, pero se cae Uh-huh. uno y es el escándalo más grande. Son Con morbosos, la claro. cantidad de sacerdotes que hay en el mundo, sacerdotes católicos que hay en el mundo, las situaciones que se han presentado, pues digamos que no es lo común, pero se ha dado. Padre, háblenos sobre estas heridas de la iglesia, sobre estas situaciones. Díganos algo al respecto, por favor. Primero de todo, yo tenía una misconception, una idea muy errónea de lo que se debía hacer. Y esto porque me lo decían mis padres y como que fue parte del engranaje de mi propia vida, ¿no? Los trapitos sucios se daban en casa. Yo me acuerdo de eso. Pero repetía una y otra vez. Usted no vaya a hablar con nadie de lo que está pasando en su casa. Háblelo dentro de la casa. Y eso desafortunadamente pues se filtró en la iglesia también. Yo no creo que los obispos que cambiaban a los sacerdotes o los mandaban a, 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 a renovarse emocionalmente en centros de rehabilitación, etcétera, lo estaban haciendo con mala intención. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque esa idea de que los trapitos sucios se lavan en casa, pues es una idea muy común. Y no solamente en el mundo secular, pero también dentro de la iglesia. Entonces,
se cometieron muchos errores, definitivamente. Porque aunque sí, la iglesia tiene que reconciliar a sus hijos, si bien es cierto que la iglesia tiene que perdonar y dar otra oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades, estamos hablando de cosas excesivamente eh, trágicas, dolorosas, que no tienen por qué haber existido jamás en la iglesia de Jesucristo. Y no solamente ha existido en la iglesia de Jesucristo, ha existido en todas las iglesias, ¿verdad? Protestantes, evangélicas, los mormones ahora están teniendo un montón de problemas, los testigos de Jehová también. Es decir, no todos los seres humanos realmente luchan por la santidad. Hay muchos que están en los ministerios de la iglesia, o bien por fama, o bien por dinero, o bien por estabilidad de diferentes tipos, o bien simplemente porque están escondiendo algo que no quieren que la gente sepa. Pero dicen que no hay nada eh, en la oscuridad Oculto. que no salga a la luz, más tarde o más temprano, ¿cierto? Entonces, sí ha habido un escándalo enorme dentro de la iglesia, porque aunque sea como dicen, un solo sacerdote, se forma un escándalo, pero terrible. Como te estás hablando de los aviones. Hay muchos aviones que están volando y pues nadie piensa nada de eso, ¿no? Pero se cae uno y es comidilla de los medios de comunicación, de la gente, que dura meses y meses y meses y meses. Claro. Entonces, ¿qué Pues tenemos que hacer? no ¿Qué es tenemos que hacer? Por amor de Dios, el que no esté, el que no esté cimentado en la roca, que es Jesucristo, por lo menos tratando de vivir cimentado en la roca, que es Jesús, Evangelio según San Mateo capítulo 7, váyase por favor, váyase, váyase a otra cosa y trate de arreglar su situación si es que realmente usted quiere regresar al servicio del Señor. Pero por amor de Dios, no viva una doble vida, porque yo no sé, si usted se muere en este transcurso, al cielo usted no puede ir, hermano sacerdote, hermana religiosa, no puede ir, Quiero traer porque bien algo. dice el Señor, perdón, No, no, termine. bien dice el Señor Jesús, bien dice el Señor Jesús, que sería mejor que te ates una rueda de molino, está hablando de una gigante piedra, ¿sí? Una rueda de molino, el molino que conocemos hoy día, sino el molino para hacer el aceite de la aceituna, que eran unas enormes piedras, que te ates al cuello y te tires al medio del mar, antes de causar escándalo con unos más pequeños que vienen tras de ti. Que se fijen en ti para vivir su cristianismo según lo que tú les enseñas. Entonces, por adelante. amor de Dios, nada de eso. Y Yo, ustedes no se dan cuenta del daño que le hacen a la iglesia en general, porque yo conozco de personas que han dejado de ir a la iglesia, que ya no tienen nada que ver con Dios, y Dios no tiene la culpa. La iglesia en general no tiene la culpa, porque los que tienen la culpa son aquellos que han tomado malas decisiones o los que han incurrido en el pecado del abuso sexual o lo que sea. Porque si eh, bien es cierto que ha habido abuso sexual y que lo ha habido siempre, desafortunadamente, lo que pasa es que antes no se hablaba de eso, los trapitos sucios se lavan en casa, pero también de otros tipos, de otras índoles, como por ejemplo que si alguien en el Banco del Vaticano, que el dinero que está ahí es dinero de los diferentes grupos de comunidades religiosas que los usan para sus misiones, para ayudar, etcétera, y alguien pues tomó parte de ese dinero, eso es un pecado horriblemente horrendo, ¿sí? Porque cuando tú te robas algo, no solamente tienes que confesar lo que has robado, tienes que devolverlo. Porque ¿cómo yo voy simplemente pensando que puedo arrepentirme del pecado, confesándome, recibiendo la absolución sacramental y me quedo con el dinero? Es igual que una persona que habla mal de otra persona. No se puede perdonar ese pecado a no ser que la persona restituya el buen nombre de la persona Sí. de la cual ha padre, hablado mal. yo iba a hacer una pregunta, o sea, quería saber su opinión sobre esto. Me parece a mí, yo voy a dar mi opinión en un Uh -huh. tópico que tiene que ver con esto también, porque, por ejemplo, la situación esta de los sacerdotes y los obispos de Alemania, donde se Ajá. están, este,
tratando de cambiar la doctrina de la iglesia sobre el celibato y sobre No el pueden, matrimonio, no pero pueden. lo veo como un escándalo tan y tan grande porque es todo un Claro, sector de la iglesia, de un país entero donde la mayoría se han dejado secularizar de esta manera y entonces pienso yo que Satanás está atacando tan y tan fuertemente la iglesia para destruir precisamente lo que es el celibato y lo que es el matrimonio. Y el sacerdocio. pero José, tú escuchaste las declaraciones del el presidente Joe Biden, y no quiero meter en política, pero hablando el otro día que él es católico, pero que él está de acuerdo con que cada cual tome su decisión si quieren abortar a sus hijos o los quieren tener. Es decir, ¿qué es esto? Y Nancy Pelosi, la misma cosa. Y Ajá. después esta señora Harris, Kamala Harris, hablando, how dare you? ¿Cómo se atreven ustedes, hombres, a decir que la mujer no puede abortar a su hijo cuando es su propio cuerpo? No es el cuerpo de la mujer, es un cuerpo diferente al de la mujer, es una vida diferente al de la mujer. Y tiene un Y padre. como una mujer que supuestamente eh, tiene ese sentido de cautela, de cuidado por su criatura, porque eso lo vemos en los animales todo el tiempo, cómo los cuidan, y sin embargo permiten que se mate la criatura, y ahora se está hablando hasta después de nacido. ¿Qué es esto? Es que el mundo parece estar patas arriba, ¿no? Y Sí, entonces lo que está pasando en Alemania, definitivamente hay una infiltración del mal en la iglesia. Eso pero es innegable porque es ¿por la qué es iglesia. Angélica? Porque hay una tremenda ausencia de Dios. Los padres no están enseñando a sus hijos el camino del Señor. Los hijos están impregnados de lo que el mundo les quiere enseñar. Yo conozco jovencitos que se meten en su habitación el día completo viendo a Dios qué cosa, y los padres pues están trabajando, o porque el niño pues hay que, no se puede traumatizar, entonces no se les dice nada. Los padres han perdido la potestad de pastorear a sus hijos. No Ujú. están pastoreando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos creando una generación de personas que no solamente están insensibles a Dios, pero personas que están hundiendo más y más a la sociedad y las están apartando de la moral básica, la En moral ese básica. sentido, padre Pedro, sí tiene razón que hay una responsabilidad en general. Y volviendo al tema del sacerdocio, yo creo que sí es importante como comunidad denunciar las conductas equivocadas que se están viendo Claro que afuera sí, de nuestros pastores. Yo pienso claro que que sí. estamos en un momento en todo lo contrario a lo que antes nos describía que era, bueno, quedémonos callados, lavemos los trapos sucios en casa. Ahorita estamos Sí, en un momento en que la iglesia debe despertar a que tiene una responsabilidad en garantizar la pureza de su organización, de su te fe. felicito, porque tú eres Y la iglesia, yo soy la yo iglesia, soy la somos iglesia, iglesia. todos somos Entonces, iglesia. si esperamos que el Papa Francisco lo haga todo, estamos mal. Pues entonces, ¿dónde está tu responsabilidad, Angélica? ¿Dónde está tu responsabilidad, José? ¿Dónde está la mía? Entonces yo no puedo esperar a que el otro actúe para yo actuar. No, si el Señor me dice, tú haz lo que tienes que hacer, y si el otro lo hace, no, y es cuestión del otro, pero Ujú, tú hazlo, y haz este mundo lo mejor, ¿sí? ujú. El Señor nos recuerda que nunca nos dejará huérfanos, que estará con nosotros siempre, pero que nos da Espíritu Santo para que nosotros actuemos según la verdad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Sí, Entonces, y en este orden de ideas hay que reconocer, me parece, que el Papa Francisco está haciendo esfuerzos importantes en esa depuración y él habla constantemente de ese tema, claro, ha dicho que es incluso para la situación de pedofilia, dijo que era como practicar una misa negra, porque claro, el daño que se hace es tal que es totalmente pero tú te satánico. imaginas, Angélica, que en un colegio supuestamente católico, en un estado de aquí, Estados Unidos, eh, los satánicos han exigido que después de las clases se tenga a los que quieran asistir un culto a Satanás Sí, estamos y en una... que se dedique una habitación
para que los que quieran participar de ese culto lo puedan hacer basado en la libertad religiosa. Eso es ridículo. Eso es ridículo. En otras palabras, quieren quitar In God We Trust de los billetes de dinero y han quitado la oración de las escuelas públicas y encima de todo eso, pues exigen que esto se haga, que este tipo de cosas se haga. Entonces se habla mucho hoy día de yo tengo el derecho, pero se habla muy poco de la responsabilidad. Entonces estamos como que ciegos en medio de una situación que al fin y al cabo nos dicen por aquí, nos vamos por allá, por aquí, nos vamos por allá, cuando realmente pues lo que tenemos que escuchar es la voz de Dios y ponerlo en práctica. Amén. Si es que queremos ser cristianos. ¿Sí? Claro que Padre Pedro, me envían esta pregunta en este momento, a ver qué piensa. Dice, hay personas que dicen que los sacerdotes en el seminario cambian su inclinación sexual hacia las personas de su mismo sexo. ¿Usted qué piensa? Eso no me ha pasado a mí. Sí, yo no puedo hablar por los demás, pero yo puedo hablar por mí mismo. Es decir, quien está diciendo eso no sabe lo que está diciendo. Más aún, Dios permita que esa lengua sea depurada ante entrar en la presencia de Dios en el juicio final. Porque es muy fácil hablar tonterías, basura, ¿verdad? Pero otra cosa es luchar por cambiar cualquier estructura que pueda haber que sea dañina, ofensiva o pecaminosa y hacer las cosas según la voluntad de Dios. Claro. A mí me da un poquito de enojo, por no decir bastante enojo, cuando yo escucho personas, incluyendo supuestamente católicos, que hablan mal de la iglesia. Desde que la iglesia es rica, que la iglesia tiene aquí y allá, de que los sacerdotes viven una vida aquí y que allá. Pero que todos ellos no saben. Ellos no saben. Todas estas riquezas, por ejemplo, que tiene la iglesia en arte, esos han sido regalos. La mayoría han sido regalos. Además de eso, ¿por cuánto tú venderías la piedad de Miguel Ángel? Es decir, en las edades medias casi nadie leía ni escribía, y todo era por medio de arte, de la pintura, etc. Y gracias a Dios que Dios dio genios realmente que pudieran plasmar a través del arte lo que realmente el Señor Jesús nos ha enseñado. Pero, es decir, tú realmente quieres que la iglesia sea más generosa, más bondadosa, primero que todo, cerciórate de todo lo que está haciendo la iglesia. Yo recuerdo que cuando vino una avalancha de cubanos a Estados Unidos a través del Mariel, yo estaba a cargo de 10,000 de ellos en uno de los campamentos. Yo era jovencito, a cargo de 10,000 de ellos. Y el 95% de las relocalizaciones de todos estos hermanos y hermanas fue a través de la Iglesia Católica. Y era un montón de jovencitos que habían dado su tiempo de verano para ir a trabajar con todas estas personas que muchos de ellos se portaron bien malcriados porque exigían y demandaban y hasta con malas palabras, etcétera, porque yo sé que estaban hartos, ya querían salir y ver una situación diferente. Pero hay Pues sí, calladitos, eso es innegable, Padre Pedro, que la iglesia es muy generosa y que hay desconocimiento. La iglesia católica no, tenemos una falta de conocimiento. Sí, tiene colegios, tiene hospitales y hay desconocimiento, lo mismo en la fe. Pero bueno, la tarea de nosotros es todo ser buen testimonio e ir informando sobre esas situaciones. Aunque dice el profeta, dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De acuerdo. No sabemos. Entonces, nos dicen cualquier cosa y ahí vamos, sí, como pericos, ¿no? Y ni sabemos lo que estamos diciendo. Padre, pero bueno, ya salvando aquí a quien me ha enviado la pregunta, yo no la veo tan fuera de lugar porque conocí sí el caso de un sacerdote que me comentó que en el seminario experimentó esa situación en que se le acercaron a él haciéndole propuestas. Por la gracia de Dios. ¿Cuántas personas se acercaron a él? Mira, dejemos de sensacionalizar
la noticia. ¿Cuántas se le acercaron a él? ¿Uno, dos, tres, cuatro? En el seminario de Guadalajara hay 1,500 seminaristas. Sí, volvemos a lo de la... Entonces, si uno, dos o tres o cuatro, en cualquier situación que tú encuentres, y además de eso, permíteme, pero a mí nunca se me acercó ningún hombre, porque yo realmente creo que proyecto que los hombres no me interesan, pero puede ser que hay algunos que proyectan algo y entonces pues eso como que es carnada para aquellos que se les interesa. Puede ser. Pero entonces ahí la solución, digamos, que veo es también lo mismo que hablamos de la responsabilidad como iglesia, la denuncia, ¿no? Dejar el miedo y pues hablar sobre esa situación irregular que Pero está más que pasando. denuncia, yo creo Por omisión. que el árbol podrido hay que cortarlo de raíz. Yo creo que la iglesia tiene el derecho y la responsabilidad, más aún de lo que está haciendo, por estar seguro de que las personas que son aceptadas a los seminarios son personas que realmente quieren tener a Jesucristo como Señor de sus vidas y quieren servir al Señor por encima de todo, que no van por ninguna otra situación. Mira, cuando yo entré al seminario hace ya como 50 años atrás, ¿sí? Teníamos que pasar todos los semestres por evaluaciones psicológicas. Teníamos que tener evaluación del profesorado. Teníamos que tener una serie de cosas, requisitos, eh, consejería psicológica, consejería espiritual. Y eso era en aquellos tiempos, ¿verdad? Así que ahora, con más razón, se debe hacer para estar seguro que los candidatos al sacerdocio son personas que realmente van a reflejar a Cristo Jesús en este mundo tan necesitado y con tanta ausencia de Dios. Amén. José, tus comentarios. Bueno, mis comentarios es que siempre es bueno hablar de todas estas cosas y me alegro que el padre sea tan abierto porque muchas veces otros padres no son tan abiertos como ustedes cuando en hablar con el público de todas estas cosas. Así que yo creo que es siempre de beneficio sacar a la luz todas estas cosas y hablar y dar el punto de vista del padre y las preocupaciones de la gente, porque es como estábamos diciendo, hay mucha falta de conocimiento y mucha gente hace muchos comentarios sin saber de lo que están hablando, en otras palabras. La lengua, mi hijo, es veneno mortal, dice Santiago. Con ella alabamos a Dios y con ella maldecimos al ser humano creado imagen y semejanza de Dios. Sí, Sí, así es. señor. Y bueno, voy a dar saluditos aquí rápido a Celia López, dice bendiciones, Padre Pedro, Inmaculada Rosario también, Gracias. bendiciones, Edgar Palaguachi, dice buenas noches hermanos y bendiciones desde Nueva York, desde Queens, Carmen Gómez, Qué gracias bueno, por gracias. su vida, le dicen que Dios le siga dando entendimiento y sabiduría a Carmen Gómez. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchísimas Y gracias a tomo todos. Sí, muy bien. de José, no es fácil que, no, bueno, que los sacerdotes hablen de este tema porque es una herida que hay en la iglesia y es mal juzgada, ¿no? Y se habla de forma, pues, injusta y desde el desconocimiento. Así que le agradecemos mucho, Padre, que nos esté aquí guiando en el tema. Lo otro es saber que sin duda esta es la iglesia que fundó Jesucristo, que aquí es Amén. presente el Señor y que por eso también tantos ataques a lo que es bueno, a lo que es santo, por eso se ataca también. La oscuridad está allí cerca. Desde el Sí, principio de la iglesia, eh, Angélica, hubo persecución desde el principio y hasta hubo situaciones de tipo moral desde el principio, ¿verdad? La primera excomunión sucede al principio de la iglesia. Pablo es el que dice, entreguen solo a Satanás, ¿sí? Y si él se arrepiente, entonces ya, que regrese. Pero entreguen solo a Satanás, porque no sabían qué hacer con él. Es decir, llega un momento en que tú estás predicando lo que se debe hacer y cuando tú ves personas a tu alrededor que no están haciendo lo que deben de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces llega un momento como que se aturde uno y no sabe realmente qué rumbo tomar. Pero tenemos que, primero que todo, orar mucho por la iglesia, porque la iglesia es el medio que el Señor Jesús ha establecido
para nuestra salvación. ¿Sí? Nosotros no nos podemos salvar solos. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Jesús es la cabeza, pero tú y yo somos el cuerpo. Y si no estamos unidos en Cristo Jesús, pues entonces ahí viene el maligno y destruye. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Qué dijo Alejandro Magno un día? ¿Verdad? Yo conquisto, pero para conquistar yo divido primero y después conquisto. Eso es lo que quiere Satanás, dividir para conquistar. Pero tengo noticias para Satanás. Jesucristo ha vencido y en Cristo nuestra es la victoria. Así que Satanás, te vas al mismo infierno y te quedas allá. Porque la iglesia perdurará hasta el fin de los tiempos. A ver. Bueno, padre, estamos en los minutos finales. ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué faltó hablar? ¿Qué quiere decir? Tenemos que orar mucho por la iglesia, mucho, 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 mucho. Y en vez de ejercitar la lengua para decir cosas negativas, que usemos la lengua para clamar a Dios y para pedirle misericordia, pedirle perdón y pedirle que nos dé sensatez para nosotros ver las cosas buenas, positivas, amorosas, geniales de la iglesia fundada por Jesús, que al fin y al cabo no es una institución humana, sino que es una institución divina, y que juntos, juntos, juntos luchemos por hacer de este mundo un mundo mejor. Y sí se puede. Tal vez yo no pueda cambiar el mundo entero, pero si yo cambio un alma para Cristo, yo llevo los pies de Cristo Jesús, es un alma que va a llevar a otro, y ese otro a otro y otro. Ya dejemos de ser cristianos mediocres por amor de Dios, cristianos pasivos por amor de Dios, o fríos o calientes, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, o fríos, y si eres frío, mejor apártate, ¿sí? Porque estás haciendo daño, o caliente, es decir, cimentados en Cristo, llenos del poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios, no solamente para nosotros caminar en santidad, pero para ayudar a este mundo tan necesitado de Dios a caminar en santidad también. Así que ese es mi reto en el nombre de Cristo Jesús. O calientes o frío, decídanse. Pero caliente, si son fríos, caliente. Si son fríos, acepten las consecuencias. Y si son calientes, también cambiemos el mundo, porque el Señor Jesús te necesita a ti y me necesita a mí, nos necesita a todos para hacer de este mundo un mundo donde su reino sea establecido y su reino sea proclamado. Y toda rodilla se dobla al nombre de Jesús y proclame que Él vive y que es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Muchas Amén. Gracias, José. Los comentarios finales. Sí, mensaje de hoy de parte de mí es que sin castidad o sin castidad no existe amor verdadero. Claro, ¿y qué es la castidad? Al fin y al cabo, la castidad se refiere con una sola palabra, fidelidad. ¿A quién? A Dios. Sí. Y ahí viene todo lo demás. Al ser fiel a Dios, yo voy a ser fiel a mi cónyuge, yo voy a ser fiel a la iglesia, yo voy a ser fiel a una de las personas que me lastiman y que en alguna forma me hacen sentir que no sirvo para nada. Sí. Bueno, pues yo lo que quiero decir al final es lo que ya dijo el padre Pedro, pero quiero volver a resaltarlo, es si hay una persona en la vida religiosa que está obrando erróneamente, que por favor se salga de la iglesia, por favor, sí. Le está haciendo daño no solo a nosotros. Póngase los pantalones bien puestos y por favor salga, revise su vida y ¿verdad? Busque ayuda y haga lo que usted sabe que debe de hacer, ya bien sea como sacerdote religioso, religiosa o laico comprometido, porque también muchos laicos comprometidos deberían ser mejores cristianos. Sí, y lo otro también es, sálganse porque le están haciendo daño a su alma, lo de la condenación para la eternidad es en serio. Claro, el infierno existe y van juzgados más fuertemente aquellos que están en la vida religiosa, entonces por su alma. Sí, una vez yo oí a un sacerdote decir que el infierno existe pero está vacío. Pobre Señor, porque eso no es cierto, eso no es cierto. Ojalá estuviera vacío, ojalá, pero no lo está. Sí. Sí, y lo bueno también que el padre Pedro dijo que se puede comenzar, que Dios es un Dios de oportunidades y la reconciliación está allí, así que nunca es tarde para cambiar el rumbo que se le está dando al camino
y la tarea es de todos. Acabamos de escucharlo, de todos como iglesia, de ser fieles, de amar y de buscar comprometernos en realidad con el Señor. ¿Quién quiere estar tibio? Nadie. ¿Quién quiere estar caliente? Levante la mano. Amén. Bueno, Padre, Amén. nos regala su bendición para ya cerrar el Con programa. todo gusto, Angélica, con todo gusto, José, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su audiencia, que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga y les impulse en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es el camino de Cristo Jesús nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, Bendiciones. por todo. Bendiciones. Amén. Bueno.